comenzamos entonces. Hoy vemos la primera parte, que es cuerpo rígido. La vamos a fragmentar en dos videos a la clase, ¿sí? La primera va a ser solo cuerpo rígido y la segunda, que va a ser súper cortita, vamos a ver el movimiento de rototraslación de un cuerpo rígido, que es el movimiento más general que puede tener, que consiste en la superposición de un movimiento de traslación del centro de masa combinado o superpuesto con un movimiento de rotación en torno al centro de masa. Pero vamos con lo primero. Cuerpo rígido. Veamos y definamos qué es un cuerpo rígido en este contexto. Un cuerpo rígido, Tomás, es un sistema de partículas en el cual la distancia relativa entre las partículas permanece invariante ante la acción de fuerzas exteriores y momentos sobre el sistema. Es decir, un cuerpo rígido es un cuerpo que se modela como indeformable. Esto quiere decir que si yo tengo un cuerpo rígido, dos partículas cualquiera de ese cuerpo rígido, sin importar cómo sean las fuerzas exteriores que estén actuando sobre este cuerpo, la distancia de esta que separas a ellas permanecerá constante, ¿sí? Permanece invariable ante la acción de fuerzas exteriores y momentos exteriores producidos por dichas fuerzas sobre el cuerpo rígido. Esto es totalmente opuesto al modelo, digamos, de cuerpos deformables que tratamos en Física 2, cuando estudiamos justamente lo que es el módulo de Young, las propiedades elásticas de los cuerpos en general constituidos por diferentes materiales. Bien, esa es la definición de cuerpo rígido. Algo importante, que es una consecuencia directa de la definición de cuerpo rígido, o mejor dicho, del modelo de un cuerpo rígido, es que como el cuerpo rígido por definición es un sistema de partículas, entonces todo lo visto en sistemas de partículas vale para cuerpo rígido, ¿sí? O sea, todo lo que vimos en las clases anteriores es totalmente aplicable a dinámicas del cuerpo rígido y al estudio en general de los cuerpos rígidos, también desde el punto de vista energético, no solo dinámico, ¿sí? Porque, como dijimos, por definición, el cuerpo rígido es un sistema de partículas y por lo tanto valen todas las teorías que desarrollamos para tales sistemas. Lo primero que vamos a ver es el caso de un cuerpo rígido en rotación pura, ¿sí? Rotación pura respecto de un observador. ¿Qué significa rotación pura respecto de un observador? Bueno, se dice que un cuerpo rígido se encuentra en rotación pura respecto de un observador si, solamente si, todas las partículas del cuerpo ejecutan trayectorias circunferenciales concéntricas en torno a un cierto eje, donde ese eje, como ya sabes, se llama eje de rotación, ¿sí? Además, en la rotación pura, todos los puntos de dicho eje, ¿sí?, permanecen en reposo respecto del observador que está viendo este movimiento. En otras palabras, en la rotación pura, el eje está fijo. Por eso muchas veces vos vas a ver apuntes de libros, o incluso lo mismo de la cátedra, que dicen que el eje está fijo, ¿sí? O el eje es fijo. Dice rotación de un cuerpo en torno a un eje fijo. Bueno, quiere decir que ese eje no se traslada respecto del observador que está estudiando el movimiento del cuerpo. ¿Estamos hasta ahí, Tomás, con esto? Sí, sí. Bien. Para graficar esto un poquito, entonces, si vos tenés un cuerpo rígido de forma cualquiera, como puede ser esta chapa, por ejemplo, ¿sí?, que está contenida en el plano de la pantalla, y tomás dos partículas cualquiera y este cuerpo está rotando respecto, por ejemplo, el centro de masa, entonces las trayectorias descritas por estas partículas para un observador que ve dicho movimiento son trayectorias perfectamente circunferenciales y concéntricas, ¿sí?, en donde además el eje, que en este caso pasaría por el centro de masa, permanece fijo respecto de ese observador. Por si las dudas y te preguntás, un cuerpo rígido en traslación pura es aquel para el cual las partículas ejecutan trayectorias totalmente paralelas entre sí. ¿Estamos? En ese caso, el cuerpo se dice que está en traslación pura. Bien, en el caso de un cuerpo rígido en rotación pura, valen las siguientes propiedades y relaciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas propiedades y relaciones? La primera, y que es fundamental: todas las partículas de un cuerpo rígido rotan con la misma velocidad angular omega, porque si no fuese así, entonces el cuerpo se deformaría. ¿Qué significa esto? Lo veamos con un dibujito. Supongamos que vos tenés un cuerpo rígido que está rotando también, digamos, en torno al centro de masa. Podría rotar en torno a cualquier otro eje, no solamente a uno que pasa por el centro de masa. Pero bueno, yo tenía ganas de suponer ese ejemplo. Bueno, este cuerpo tiene una rotación pura en torno a un eje que pasa por el centro de masa. Bien, supongamos por el absurdo que las partículas rotan con velocidad angular diferente.
Entonces, si rotan con velocidad angular diferente, quiere decir que las posiciones relativas de estas dos partículas que en un instante estaban aquí, digamos alineadas, en otro instante posterior puede ser que este esté aquí y este esté acá. En otras palabras, hubo una variación en la distancia que separaba esas partículas como consecuencia de diferentes velocidades angulares en la rotación de las mismas. Eso contradice la hipótesis de cuerpo rígido, en la cual la distancia permanece invariable, la distancia relativa entre partículas. Por lo tanto, la única manera en la cual puede rotar un cuerpo rígido es aquella en la cual todas las partículas se mueven con la misma velocidad angular, ¿sí?, en torno al eje de rotación. ¿Está claro eso, Tomás? Sí. Bien. Otra de las propiedades es el cálculo de la energía cinética de un cuerpo rígido que tiene rotación pura. Primero vamos a presentar la ecuación y enseguida las voy a demostrar, ¿sí? De vuelta, consideremos un cuerpo rígido que tiene una forma arbitraria cualquiera, como este que se observa acá. En este caso, el cuerpo rígido es un cuerpo que está contenido en el plano de la pantalla, ¿sí?, o de la hoja, pero lo que vamos a ver se extiende sin cambio para cuerpos rígidos tridimensionales, ¿sí? No tiene por qué estar limitado a ser una chapa bidimensional como la que está acá. Puede tener 3 dimensiones. Entonces, este cuerpo rígido va a estar rotando en torno a un eje que pasa por el punto O. Y además, yo voy a anclar mi observador en ese punto O. De hecho, incluso lo que voy a ver también es válido para otro observador que esté anclado afuera del cuerpo rígido y que esté en reposo relativo respecto de este observador en O, ¿sí? Bien, fijamos entonces, vamos a ensanchar esto un poquito, fijamos entonces nuestro sistema de referencia con sus correspondientes sistemas de ejes adecuados. Este cuerpo rígido está rotando con una cierta velocidad angular omega. Bueno, se puede probar, lo vamos a hacer a continuación, que si el cuerpo rígido rota, es decir, tiene rotación pura en torno a un eje que pasa por hoy, que es perpendicular a la página o a la pantalla, entonces la energía cinética del cuerpo en rotación pura, y solamente en rotación pura, es un medio del momento de inercia del cuerpo respecto del eje de rotación multiplicado por su rapidez angular al cuadrado. Ya vamos a ver la demostración de esto. Pero veamos qué es el momento de inercia de un cuerpo rígido, porque las otras magnitudes las conocemos, la velocidad angular ya estamos familiarizados con ella. Pero ¿qué es el momento de inercia respecto del eje de rotación de un cuerpo rígido? Bueno, veamos acá el detalle. Justamente, el momento de inercia, como siempre, es la suma de los productos de las masas de las partículas que constituyen este cuerpo rígido por el cuadrado de la distancia que hay desde la partícula o de cada una de las partículas al eje de rotación. O sea, si yo lo redibujo esto acá, para no estar moviendo tanto la pantalla, teníamos que a través de O pasaba el eje de rotación y este cuerpo rígido giraba con una cierta rapidez angular omega. Entonces, si yo me planto en una partícula cualquiera que constituye este cuerpo rígido, ¿sí?, como es en este caso la iésima partícula, R sub I es la distancia que hay desde la iésima partícula al eje de rotación, ¿sí?, que es o viene representado por ese punto ahí. Luego, vos sabés que este cuerpo rígido está constituido por un gran número de partículas, cada una de las cuales va a distar una cierta distancia R respecto de ese eje. Bueno, el momento de inercia respecto del eje O, siempre que se calcule el momento de inercia se debe especificar el eje respecto al cual se calcula, siempre, sin excepción. Es la suma de los MI por R sub I al cuadrado. Es decir, es la suma de los productos de los momentos de inercia, es la suma de los momentos de inercia de cada partícula individual que constituye el cuerpo respecto del origen. O lo que es lo mismo, es la suma de los productos de las masas de cada partícula por el cuadrado de la distancia que existe entre cada partícula que constituye el cuerpo rígido y el eje de rotación. En sentido más estricto, no está de más aclararlo, cuando vos tenés estos cuerpos que constituyen una distribución continua de masa, es decir, donde las partículas están muy próximas una respecto de otra, esta suma que está acá, en realidad, es una integral, ¿sí? Es el R cuadrado por la diferencial de masa. Esta es esta misma suma, pero llevada a un contexto para un gran número de partículas, con n teniendo infinito, ¿sí?, el número de partículas teniendo infinito, en el caso de que la distribución de masa sea continua como ocurre en nuestros cuerpos. Sin embargo, esta integral en Física 1 no la pide, ¿sí?, porque es como que al ser materia del primer cuatrimestre no lo molestan con que resuelvan integrales.
En física 2 sí no tiene drama en pedirles problemas que involucren integrales. De hecho, los problemas de entropía y todo eso tienen mucho que ver. ¿Está claro hasta acá, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Como siempre, el momento de inercia se mide en sistema internacional en kilogramos metro cuadrado. Como dijimos, esto es el momento de inercia del cuerpo respecto del eje de rotación y, insisto de nuevo, siempre se debe especificar el eje respecto del cual se calcula el momento de inercia, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde luego el momento de inercia depende del eje respecto al cual se calcula. Un cuerpo no tiene un único momento de inercia. Ese momento de inercia es función o depende del eje respecto al cual se calcule. ¿Sí? Por darte un ejemplo concreto, si vos tenés una varilla muy delgada, ¿sí? Es decir, que tiene un espesor o un diámetro casi despreciable, el momento de inercia de esa varilla respecto de un eje que pasa o que es coincidente con la longitud de la varilla, bueno, el momento de inercia respecto, digamos que sea 1, respecto de 1 es igual a 0. Sin embargo, el momento de inercia respecto de un eje que pasa por aquí, ¿sí? Que si querés lo llamamos 2, ese momento de inercia respecto de 2 es distinto de 0. Más aún, también podemos considerar otro eje acá, que lo podemos llamar 3, y vamos a encontrar que ese momento de inercia de 3 es distinto del momento de inercia de 2 y también es distinto de 0. Entonces vemos que el momento de inercia depende o es función del eje respecto del cual se lo calcula. Por lo tanto, siempre al momento de inercia tenés que especificar respecto de cuál eje lo estás calculando porque toma diferentes valores según el eje considerado. En definitiva, como te digo, depende del eje considerado. Por eso se dice que el momento de inercia no es una propiedad del cuerpo, ¿sí? Depende del eje considerado. Bien. Bueno, esta es la descripción de que era el momento de inercia de la suma de los productos de las masas m sub i de las partículas, ¿sí? Por el cuadrado de la distancia perpendicular de estas partículas al eje de rotación r sub i. Siempre que hablemos de distancia, van a ser distancias medidas perpendicularmente al eje. Los momentos de inercia están tabulados para muchos cuerpos. Acá voy a mostrar una tabla a continuación con los diferentes momentos de inercia para los cuerpos más comunes. Y siempre se debe indicar, como te decía, respecto de qué eje se calcula, pues depende de dicho eje. ¿Sí? También es importante introducir el concepto de radio de giro. Todos los momentos de inercia de todos los cuerpos se pueden expresar en términos de lo que se llama el radio de giro K. De manera tal que todos los momentos de inercia respecto de cualquier eje se pueden expresar de la forma m por k cuadrado. Cualquiera sea el cuerpo y cualquiera sea la masa de ese cuerpo. Y cualquiera sea el eje respecto al cual calculamos el momento de inercia. El K, que es el radio de giro, depende del cuerpo y del eje considerado respecto al cual se calcula el momento de inercia, ¿sí? Y por cierto, el radio de giro es independiente de la masa del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el radio de giro de una esfera, ¿sí? El radio de giro, por ejemplo, para calcular el momento de inercia de una esfera respecto del centro de masa de la misma, es independiente de la masa de la esfera. Lo mismo para un cilindro. El radio de giro de un cilindro para calcular el momento de inercia respecto a un cierto eje es independiente de la masa del cilindro. Y así para todos los cuerpos. El radio de giro es independiente de la masa. Solamente depende de la geometría del cuerpo y también depende de respecto a qué eje se esté calculando el momento de inercia. M es la masa del cuerpo. Físicamente, si te llegan a preguntar, el radio de giro K, ¿sí?, representa el radio o la distancia respecto del eje a la cual se debería ubicar una partícula que concentra toda la masa del cuerpo para que el momento de inercia sea la misma, o el mismo, mejor dicho, que tiene el cuerpo respecto de ese eje. ¿Sí? O sea, vos tenés un cuerpo cualquiera acá y calculás un momento de inercia respecto de O. Bueno, siempre vos ese momento de inercia respecto de O lo puedes escribir como m por k cuadrado. Ahora, m por k cuadrado físicamente también es, vamos a poner aquí el punto O, el momento de inercia que tiene una masa puntual m que se encuentra a una distancia k del eje respecto al cual calculas el momento de inercia. Por eso es que el radio de giro K se interpreta físicamente como la distancia a la cual se debería ubicar una partícula, es decir, una masa puntual que concentra toda la masa m del cuerpo rígido para que su momento de inercia respecto del mismo eje que el cuerpo rígido tenga el mismo valor. ¿Sí? Esta es la interpretación física del radio de giro K. Como te decía Tomás, acá está la tabla con los diferentes momentos de inercia. Fíjate cómo el momento de inercia depende del eje. Fíjate, una varilla delgada
tiene un momento de inercia respecto de este eje que estoy marcando en celeste igual a 1 sobre 12 m por L cuadrado. Y el momento de inercia de una varilla, de la misma varilla delgada, pero respecto de este eje que está en el otro extremo, es 1/3 de m por L cuadrado, o sea que depende del eje elegido, ¿sí? Y también fíjate que el momento de inercia depende de la masa del cuerpo. O sea, dos varillas con igual geometría, pero diferentes masas, tienen diferente valor de momento de inercia respecto de un mismo eje. Por ejemplo, para esta varilla de acá, si yo tengo dos varillas de igual longitud, ¿sí? Y calculo el momento de inercia respecto del mismo eje, que es este indicado en celeste acá, pero esas varillas tienen diferentes masas, porque ponerle una está hecha de plástico y la otra está hecha de iridio, no sé, por decirte algo. Entonces los momentos de inercia, a pesar de que la geometría de la varilla es la misma, y el momento de inercia se está calculando respecto al mismo eje, los momentos de inercia van a ser diferentes porque depende de la masa. Más precisamente es proporcional a la masa m. O sea que mientras mayor sea la masa m, mayor el momento de inercia para una geometría y un eje dado. Bien, un teoremita importante, ¿sí?, con el que hay que trabajar también muchas veces cuando uno resuelve problemas de física, sobre todo en física 2 los que rindan, lo van a aplicar para resolver problemas de péndulo físico, es el denominado teorema de Steiner o simplemente de los ejes paralelos. Este teorema de Steiner es muy sencillo de aplicar y dice simplemente lo siguiente. Si vos tenés un cuerpo, no importa, de una forma arbitraria cualquiera, como el que se ve acá, con su respectivo centro de masa, como le estoy indicando ahí, ¿sí?, y conoces el momento de inercia de ese cuerpo respecto de un eje que pasa por el centro de masa, entonces el teorema de los ejes paralelos te dice que si consideras otro eje arbitrario cualquiera, pero que sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa, es decir, repito, paralelo al eje que pasa por el centro de masa, en este caso los dos ejes, el que va por O y el que va por el centro de masa, son perpendiculares ambos al plano de la pantalla, y por lo tanto, ambos ejes son paralelos entre sí. Bueno, el teorema de Steiner te garantiza que el momento de inercia respecto de este eje de ahí es igual al momento de inercia respecto del centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado que separa a los ejes paralelos que está aquí indicado. ¿Sí? Los ejes deben ser paralelos, Tomás. Es fundamental que sean paralelos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se aplica entonces más o menos esto? ¿Sí? Sí. Bien. Algo importante, un corolario que se deduce de este teorema de Steiner, fíjate lo siguiente, vos sabés que los momentos de inercia son siempre no negativos, ¿sí? O sea, esto es mayor o igual que cero. Entonces lo que me está diciendo esto es que como el momento de inercia, este siempre es mayor o igual que cero, y esta cantidad que está acá también es siempre mayor o igual que cero, entonces el mínimo momento de inercia que tiene un cuerpo es aquel que se mide respecto al centro de masa, ¿sí? Porque respecto a cualquier otro eje que no pase por el centro de masa, ya le vas a tener que sumar este término de acá, que es siempre positivo, y entonces te lo va a incrementar al valor del momento de inercia. Entonces, si te preguntan, el mínimo momento de inercia que tiene un cuerpo es aquel que se calcula respecto de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Esas son preguntas finales. Yo muchas veces, esa pregunta vos no la vas a encontrar en la hoja con todas las preguntas que yo tengo normalmente, porque son cosas que yo ya explico directamente en la teoría. ¿Sí? Entonces yo las aclaro ahí. Bien. Bueno, esto que está aquí simplemente es lo que te enuncié recién, no tiene demasiado sentido que lo repita, está escrito con palabras el teorema de Steiner. Bueno, aquí está lo que hablábamos hace un rato, la demostración, o sea, voy a probar que efectivamente para un cuerpo que se encuentra en rotación pura respecto al observador, la energía cinética del sistema es igual a un medio del momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Para ello, tenemos de nuevo nuestro cuerpo rígido, que sí constituye un sistema de partículas. Y vamos a hacer énfasis en una partícula cualquiera, m sub i. Esa es una partícula genérica que yo la llamé la iésima partícula de masa m sub i. Bueno, esta partícula, como el cuerpo rígido está en rotación pura, entonces esta partícula en particular está ejecutando también una trayectoria circunferencial, ¿sí? Aquí está dibujada una porción de esa trayectoria. La posición de esa partícula respecto del eje de rotación es m sub i, y también, dicho sea de paso, aclaro, al observador que estudia este movimiento lo anclé en el origen O por el cual pasa el eje de rotación. Entonces, la energía cinética de esta partícula, vos ya sabés que es, por definición, un medio de la masa de la partícula por su rapidez al cuadrado.
Además, como esa partícula iésima está en rotación pura respecto al observador O, el radio de curvatura es R sub I y la rapidez es omega por R sub I. Entonces quedará un medio de MI por omega cuadrado por R sub I al cuadrado. Esa es la energía cinética de la iésima partícula. Hasta acá nada nuevo, ya lo hemos visto esto, ¿sí? M por R sub I al cuadrado, el momento de inercia de la iésima partícula respecto del eje de rotación. Y entonces esta energía cinética es un medio del momento de inercia de la partícula por su rapidez angular al cuadrado. Todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Pero acá viene lo interesante. Por ser un cuerpo rígido, todas las partículas que lo constituyen giran con igual rapidez angular omega. Entonces la energía cinética del sistema es la suma de estas energías cinéticas de cada partícula individual. Eso lo vemos en un sistema de partículas. Y cada una de estas energías cinéticas correspondiente a cada una de las partículas que constituyen el cuerpo será un medio de MI por RI al cuadrado por omega cuadrado. Esta velocidad angular es igual para todas las partículas. Entonces, esa velocidad angular al cuadrado junto con el 1 medio pueden salir de la suma y me quedará 1 medio de la suma de los MI por RI cuadrado por omega cuadrado. ¿Se entiende hasta ahí, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Es más o menos la misma demostración que para... Sí, muy similar, muy similar. Entonces, la suma de los MI por RI cuadrado, como ya sabes vos, no es otra cosa más que el momento de inercia del cuerpo respecto del eje de rotación, ¿sí? Como está indicado acá, momento de inercia del cuerpo respecto del eje de rotación. Entonces, finalmente probamos que la energía cinética del sistema es igual a un medio del momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Y esto vale cualquiera sea la forma del cuerpo rígido y siempre que éste experimente rotación pura, ¿sí? Además, para que esta ecuación valga, no hace falta que el cuerpo esté rotando en torno a un eje que pasa por el centro de masa. Esto vale cualquiera sea el eje de rotación del cuerpo. La única condición es que esté en rotación pura y que el cuerpo sea rígido, ¿sí? Que no se deforme. Y cuando digo que vale cualquiera sea la forma del cuerpo, quiero decir que aun cuando yo lo demostré para un cuerpo plano, también vale tal cual para cuerpos tridimensionales, ¿sí? Bien. Otro concepto importante, ¿sí?, es el de trabajo sobre un cuerpo rígido en rotación pura. Esta demostración ya la hicimos para una partícula y es idéntica para un cuerpo rígido. Acá tenemos un cuerpo rígido, ¿sí?, sobre el cual actúa, vamos a remarcarla acá, una fuerza F, ¿sí?, aplicada en algún punto y por lo tanto sobre alguna partícula de este cuerpo rígido. Este cuerpo rígido dijimos que está experimentando una rotación pura a lo largo de esta trayectoria que está remarcada ahí. El sentido de rotación es antihorario, igual es indistinto a la hora de hacer esta deducción. Durante un tiempo infinitesimal, o sea muy corto, vos sabés que este cuerpo rígido, o más precisamente este punto de aplicación de la fuerza F, barre un arco infinitesimal ds que está aquí indicado. Y además asociado a ese arco infinitesimal hay un vector de desplazamiento dr asociado justamente al desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza F, ¿sí? Viene representado matemáticamente por el vector dr. Además, vos sabés que ese arco, ¿sí?, elemental de longitud diferencial de S subtiende un ángulo diferencial de θ, que es el desplazamiento angular experimentado por el punto de aplicación de la fuerza durante ese intervalo de tiempo muy chiquitito. Bueno, con eso ya estamos en condición entonces de resolver esto. Por definición de trabajo, vos sabés que el trabajo elemental o infinitesimal hecho por esta fuerza F sobre el cuerpo rígido, cuando el mismo se desplaza una cantidad de r, es F escalar de r. Por propiedad del producto escalar, esto es F por dr por el coseno, bueno, yo acá justo borré y no lo agregué, si es por el coseno del ángulo alfa, vamos a hacerle zoom, que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento, ¿sí? Ya lo voy a agregar en el PDF. Esto es coseno del ángulo alfa. Ahora bien, el dr, que es el módulo del vector de desplazamiento, vos sabés que coincide con la longitud del arco infinitesimal. Acá se ve clarito. Yo les dije, cuando el arco es muy chiquitito, la longitud de este vector en azul coincide con la longitud del arco en verde, ¿sí? Coincide entonces el módulo del vector de desplazamiento con la longitud del arco infinitesimal. Entonces esto será, el dr lo reemplazo por ds y quedará f por ds por coseno de alfa, ¿sí? Ahora bien, F por coseno de alfa no es más que la fuerza tangencial o componente tangencial de la fuerza aplicada, ¿sí? Si yo descompongo esta fuerza en la dirección tangencial, como se ve acá, ¿sí?,
Entonces, esto que está así es f por coseno de alfa. Vamos a cambiarle el color para que quede más clarito. Esto que está así es f por coseno de alfa y es la componente tangencial de la fuerza F aplicada sobre el cuerpo rígido. Entonces, f por coseno de alfa es la fuerza tangencial, ¿sí? Y la escribo aquí. Queda f tangencial por ds. También vos sabés que para el arco subtendido, esto es ds, esto es diferencial de θ, ¿sí? Y este es un radio r respecto del eje de rotación. Vos sabés que el ángulo en radianes es igual a la longitud del arco sobre el radio. Entonces, el r por dθ es el ds, que es lo que escribí ahí. Entonces, el ds lo reemplazo por r por dθ. Y ya sabes que fuerza tangencial por r no es más que el momento ejercido por la fuerza respecto, ¿sí?, del origen de coordenada que es intersectado por el eje de rotación. Queda mo por dθ. Listo, ya sabemos entonces que la diferencial de trabajo hecha por la fuerza en términos del momento es el momento respecto del origen O por dθ, donde dθ es el desplazamiento angular infinitesimal. Si quiero calcular el trabajo total hecho cuando vamos desde una posición angular inicial a una posición angular final, ¿sí?, o sea, donde un desplazamiento angular finito, delta de θ igual a θ final o θ inicial, será la integral de la diferencial de trabajo que vimos hace un rato, o sea, la suma de todos los trabajitos elementales entre la posición angular inicial y final. Eso que está acá es entonces la expresión final que me permite calcular el trabajo hecho por una fuerza exterior que actúa sobre un cuerpo rígido. ¿Sí? Es lo mismo que por una partícula. De hecho, la demostración todo es idéntica. Desde luego, si el momento es constante en módulo, dirección y sentido, entonces este trabajo se puede escribir directamente como el producto escalar del vector de momento y el vector de desplazamiento angular. Recuerda que estos dos vectores son perpendiculares al plano de giro del cuerpo rígido, ¿sí?, y son paralelos además en este caso. Por lo tanto, se puede escribir directamente como MO, o sea, el momento respecto de O por delta de θ. Todo en esta expresión va con signo porque son componentes, ¿sí?, en la definición del producto escalar. De manera que el trabajo puede ser positivo, negativo, ¿no?, ¿sí?, o incluso cero si no hay momento o no hay desplazamiento angular. Como observaciones, lo vimos también anteriormente, si te dan la gráfica de momento en función de la posición angular θ, entonces el área encerrada, ¿sí?, es el trabajo hecho cuando vamos de la posición angular inicial a la posición angular final. Si la gráfica de momento estuviese por debajo del eje horizontal, la idea es la misma, solamente que en ese caso el trabajo va a ser el negativo del área encerrada, ¿sí?, o sea, el negativo de esta área en verde así. También se puede probar que, esto lo dejo como ejercicio, lo puede hacer desde acá nomás, aplicando la segunda ley de Newton de las rotaciones, ¿sí?, o el momento, si este es el momento neto, respecto de O es igual al momento de inercia respecto de O por la aceleración angular. Bueno, integra, vas a ver qué te queda, ¿sí?, cuando haces la integral, esto que está aquí, el trabajo neto, o sea, hecho o asociado al momento neto, esto es suma de todos los momentos exteriores que actúan sobre el cuerpo rígido, es igual al cambio de energía cinética rotacional. O sea, un medio de el momento de inercia respecto de O por la velocidad angular al cuadrado al final, menos un medio del momento de inercia respecto de O por la velocidad angular al cuadrado inicial. ¿Sí? Eso simplemente es totalmente análogo, como te darás cuenta, a lo que vimos para una partícula. ¿Sí? ¿Está claro esto, Tomás? Sí. Bien. Vamos a ver ahora algo interesante, que es el impulso angular de un cuerpo rígido en rotación pura respecto de un observador. ¿Sí? Esto es bastante importante. Bien, vamos con los primeros casos. Yo lo voy a ir desglosando esto en diferentes casos, ¿sí?, y lo vamos a estudiar a cada uno de ellos con detalle. El primer caso, vamos a suponer por hipótesis que tenemos un cuerpo rígido plano, o sea, una chapa, que experimenta rotación pura respecto de un observador inercial que está anclado en el punto de intersección entre el plano que contiene el cuerpo y el eje de rotación. En otras palabras, y muy sencillamente, tenemos esta chapa que está rotando en este sentido antihorario. Bueno, el observador está anclado en este punto, que es el punto en el cual el eje de rotación intersecta al plano que contiene a la chapa. ¿Sí? Tan sencillo como eso. O sea que el observador O está anclado en el eje de rotación. Bueno, de nuevo,
consideramos una partícula cualquiera, ¿sí?, que constituye este cuerpo rígido, que es la iésima partícula. Esta partícula, desde luego, como el cuerpo está en rotación pura, entonces está ejecutando una trayectoria circunferencial. El vector de momentum lineal P sub i para la iésima partícula es tangencial a la trayectoria, ¿sí?, como se observa acá, ahí lo vamos a remarcar, ¿sí?, y es desde luego igual al producto de la masa por la velocidad que lleva la iésima partícula en cada instante. Entonces, por definición, para la iésima partícula de masa m sub i, el impulso angular de la iésima partícula respecto del origen O es igual por definición a r sub i vectorial p sub i. Por regla de la mano derecha, ¿sí?, si yo los hago concurrir a estos vectores, supongamos, yo tenía el vector r sub i acá, ¿verdad? Bueno, entonces yo este vector r sub i lo voy a trasladar de manera tal, un cachito, ahí, de manera tal que lo hago concurrir, ahora sí, ahí está, lo hago concurrir con el vector p sub i, ¿sí? Entonces este va a quedar ahí. Entonces cuando vos apliques la regla a mano derecha, vas a extender los dedos a lo largo del vector r sub i y los vas a cerrar por el menor ángulo. Al hacer eso, el pulgar apunta saliendo de la pantalla. Y esa es la dirección y sentido del vector de impulso angular para la iésima partícula, ¿sí? Como apunta en la dirección del eje Z positivo, ¿sí?, entonces acá irá con un signo más. Ese signo es determinado por la regla a mano derecha. Además, como en este contexto, por ser rotación pura, el vector posición r sub i y el vector p van a ser perpendiculares, ¿sí?, forman un ángulo recto. Entonces el módulo del impulso angular queda directamente como r por mi por b sub i, ¿sí? Como la regla a mano derecha me dice que ese vector está en la dirección del eje Z, lo acompaño del versor K. Y como está en la dirección del eje Z positivo, le pongo el signo más. Si la rotación hubiese sido en sentido horaria, entonces para esa elección de ejes, acá hubiese sido el signo menos, ¿sí? Simplemente eso. Bien, trabajamos algebraicamente, sabemos que la rapidez de la iésima partícula, por ser rotación pura, es omega por r sub i. Entonces hice esa sustitución en esta ecuación y me quedará mi por ri cuadrado por omega versor k. En verdad esto ya lo habíamos visto para una partícula a la demostración. Entonces, el impulso angular de la iésima partícula respecto de O es mi por ri cuadrado por la velocidad angular de la partícula versor k, para la iésima partícula. El L del sistema, por definición, vos sabés que es la suma vectorial de los impulsos angulares de cada una de las partículas. Todas las partículas se mueven con la misma rapidez angular omega, entonces esto va a quedar la suma de los mi por los ri cuadrado por omega versor k. El omega este lo puedo sacar de la suma, ¿sí?, sale como factor común, igual que el versor k. Y entonces esto quedará, aquí no se ve bien, pero lo marco ahí, la suma de los mi por ri cuadrado por omega, y esto es, acá no salió muy bien, versor k. Esto desde luego no es otra cosa que el momento de inercia del cuerpo respecto del eje de rotación, y entonces tenés que para este caso particular, en el cual el cuerpo rígido es una chapa que está en rotación pura y además el observador y el origen coincide con el punto de intersección del eje de rotación con el plano que contiene la chapa, entonces solo en ese caso el impulso angular del sistema respecto de O es el momento de inercia del cuerpo respecto de O por la velocidad angular. En otras palabras, en este caso, y solo bajo las hipótesis estas mencionadas, se verifica que el impulso angular del sistema, que es el cuerpo rígido respecto de O, es paralelo al vector de velocidad angular. Solo en este caso, ¿sí? Cuando digo en este caso, es que el observador esté anclado en el punto de intersección del eje de rotación con el plano en el cual rota la chapa esta, que es el cuerpo rígido. Si vos llegás a considerar el mismo cuerpo, todo igual, pero al origen respecto al cual calculas el impulso angular, lo desplazas hacia arriba o hacia abajo, a lo largo del eje Z, bueno, ya esta ecuación no vale. El impulso angular del sistema ya no es paralelo al vector velocidad angular y en general tiene una dirección que va variando en el tiempo, ¿sí? Va describiendo como va ocupando las sucesivas posiciones de la generatriz de un cono, ¿sí? Es una cosa así, que se va modificando en el tiempo. Va describiendo, va yendo un cono, ¿sí? Queda en la generatriz de un cono el impulso angular del sistema. Por eso es importantísimo fijar siempre respecto de quién estás calculando el impulso angular del sistema. Por otro lado,
como el observador es inercial, nosotros sabíamos del sistema de partículas que la derivada del impulso angular del sistema respecto al tiempo es la suma de momentos exteriores respecto de O. ¿Sí? Tanto el impulso angular del sistema como la suma de momentos exteriores se deben calcular respecto al mismo punto. Y el L del sistema ya sabemos que es el momento de inercia por la velocidad angular. Entonces vengo acá y hago la sustitución. Al L del sistema lo escribo como momento de inercia por velocidad angular. El momento de inercia es una constante, porque el cuerpo es rígido. Entonces sale de la operación de derivación y me quedará esto así. Momento de inercia por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Y esto por definición es la aceleración angular. Entonces en forma efectiva se verifica que la suma de momentos exteriores respecto de O es igual al momento de inercia respecto de O por la aceleración angular del cuerpo. Solo en el caso de que se verifiquen las hipótesis que mencionamos, es decir, que el origen O coincida con el punto de intersección del eje de rotación con el plano que contiene la chapa. ¿Está entendido esto, Tomás? Sí, sí. Bien. El segundo caso, que es un poco más complicado, es el cuerpo rígido tridimensional que experimenta rotación pura respecto de un observador anclado en un punto cualquiera sobre dicho eje, ¿sí? Además, ese observador es inercial. Aquí lo tenemos, fíjate. En este caso tenemos que el origen de coordenada, ¿sí?, de nuestro sistema de referencia está anclado en un punto sobre el eje de rotación, que en este caso es el eje Z, o coincidente con el eje Z de nuestro sistema de ejes. ¿Sí? El cuerpo rígido entonces está experimentando rotación pura en torno a ese eje y respecto de este observador O anclado en ese eje. Aquí está indicado el cuerpo rígido gira en torno al eje Z. Para la iésima partícula, ¿sí?, fíjate, acá tengo una partícula cualquiera. Esta es la trayectoria circunferencial, está dibujada en perspectiva, de allí que se vea como una elipse, ¿sí? Bueno, una elipse, un decir, ¿sí? Para esa iésima partícula y para cualquier partícula, de hecho, el impulso angular es RI vectorial P sub I. Si yo hago una vista de frente de esta situación, o sea, viendo de frente al plano IZ, que es este plano de acá, la situación es esta. Dibujé solamente la iésima partícula, este es el origen O, ¿sí? Y entonces este es RI, y este es el vector P sub I que está entrando a la pantalla en ese momento cuando la partícula está girando, que está pasando por el plano IZ. ¿Sí? Por eso está dibujado acá el vector momentum lineal con la crucecita indicando que entra a la pantalla. ¿Sí? Acuérdate que esto está rotando y en ese instante está entrando por el plano IZ. En otro instante posterior va a estar saliendo por el plano IZ cuando haya dado toda la vuelta. ¿Sí? Entonces yo aplico la regla de mano derecha al producto vectorial RI vectorial P sub I para obtener el vector de impulso angular. La regla de mano derecha me va a decir el vector de impulso angular es este, así. ¿Por qué? Porque por propiedad del producto vectorial debe ser perpendicular al plano que contiene al vector P sub I y al vector R sub I. Entonces tendrá esa dirección. Cuando, por ejemplo, esté la partícula esta saliendo, ¿sí?, del plano IZ, una vez que ya ha dado media vuelta, entonces el P sub I está saliendo de la pantalla, y cuando vos hagas el producto vectorial para este caso, entonces el vector de impulso angular te va a quedar así. Entonces acá se observa lo que yo les describí en la otra clase. En este contexto, el vector de impulso angular de la partícula iésima, esta cualquiera, va quedando en las sucesivas generatrices de un cono, ¿sí?, que lo voy a marcar acá a continuación. Bueno, se supone que el cono tiene coincidencia con el eje Z, pero bueno, se entiende más o menos. ¿Sí? Siempre quedan en las posiciones de las generatrices de ese cono. Y por lo tanto, el impulso angular de esta partícula no es constante en el tiempo. Por el contrario, va modificando su dirección permanentemente. ¿Está entendido hasta acá, Tomás? Sí, sí, sí. Bien. Entonces ya sabemos lo que ocurre para una partícula. Entonces, ¿qué podemos asegurar del impulso angular del sistema? Como el cuerpo es rígido de forma arbitraria, entonces en general el L del sistema, que es la suma vectorial de los impulsos angulares de cada una de estas partículas, no va a ser paralelo al eje Z. No va a ser paralelo al eje Z. De cualquier manera, se puede probar, ¿sí?, aun cuando el impulso angular este no es paralelo al eje Z, que siempre va a tener una componente vectorial, ¿sí?, el L del sistema, que va a ser paralela al eje de rotación, en este caso el eje de rotación es el eje OZ, y que verifica que esa componente en Z, estoy hablando solo de una componente del impulso angular, que es la componente paralela al eje de rotación, que en este caso es el eje Z, es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación, que es el eje Z, por la velocidad angular. Pero por favor, no confundamos este impulso angular del sistema
con este impulso angular del sistema. ¿Por qué? Porque esto que está acá es solo una componente, es decir, la componente en la dirección del eje Z o del eje de rotación de este vector de impulso angular del sistema que está escrito acá a la derecha. ¿Sí? O sea, esto es solo una componente de este de aquí. Una componente vectorial de luego. Acá está, ¿ves? El L del sistema es, o sea, esto que está acá, con el Z como subíndice, es una componente vectorial del L del sistema paralela al eje OZ. E I sub Z es el momento de inercia del cuerpo rígido respecto de ese eje OZ. Aquí está el dibujito, ¿sí? El impulso angular del sistema en general va a tener componentes tanto paralelas al eje de rotación como perpendiculares. Acá está la componente perpendicular al eje de rotación y acá está la componente paralela al eje de rotación. Solo esta componente paralela al eje de rotación, que es la que yo le agregué el subíndice Z, porque opera en este caso para esta elección de eje a lo largo del eje Z, es que se verifica solo para ella que es igual al momento de inercia respecto de Z por la velocidad angular. Pero la suma de esta componente con esta componente perpendicular me dan el L del sistema total, que, repito, ese L del sistema en general no es paralelo al eje Z, como se observa acá, y además incluso ese L del sistema va cambiando de dirección en el tiempo. ¿Sí? Aquí está expresado matemáticamente. El L del sistema es la suma de la componente en Z del L del sistema y de la componente perpendicular al eje de rotación. O sea que este L del sistema Z es solo una componente del L del sistema total. Más precisamente es la componente paralela al eje de rotación. ¿Sí? Y si quisiera calcular el L de paralelo al perpendicular, simplemente puedes usar trigonometría, puedes sacar una foto en un instante cualquiera, como la que yo hice acá, y calcular el módulo del L del sistema. ¿Me entendés? Y si ya conoces el L del sistema en Z, y bueno, haciendo trigonometría, por ejemplo, podrías utilizar el seno, ¿sí? Podés sacar la componente correspondiente al cateto opuesto, que será la L del sistema perpendicular, ¿sí? Simplemente con eso, con trigonometría, sin complicarnos demasiado la vida. Y si no, si conoces el L del sistema respecto de O y conoces este, simplemente lo despejas de esta ecuación al L del sistema perpendicular. Son diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Todo dependerá de los datos que te den, ¿estamos? En general, como te digo, esta función de impulso angular del sistema para estos cuerpos rígidos, arbitrarios y tridimensionales es bastante complicada. O sea, es una función vectorial bien jodida. Porque toma en cuenta que va cambiando en dirección el tiempo, es bastante compleja, ¿sí? No es tan fácil de obtener. Bien. Por otro lado, para la componente paralela al eje Z, o sea, la L del sistema con el subíndice Z, se verifica que la derivada del impulso angular del sistema de la componente en Z respecto del tiempo es igual a la suma de momentos exteriores, ¿sí? Con origen en O, o más precisamente a la componente en Z de la suma vectorial de momentos exteriores que actúan sobre el cuerpo rígido. Y es igual al momento de inercia respecto de Z por la aceleración angular. O sea, la segunda ley de Newton de las rotaciones, como se mal llama esto, se verifica para las componentes Z. En este caso, esta suma de momentos exteriores que está acá no es la suma de momentos exteriores total, es simplemente la componente en Z de la suma de momentos exteriores total. Vos sabés que los vectores tienen componente en X y Z. Bueno, esta es solo la componente vectorial en Z de la suma de momentos exteriores total. Y es igual al momento de inercia respecto de Z por la aceleración angular. ¿Sí? Acá está anotado. Esta cantidad es la componente vectorial paralela al eje OZ del momento neto externo. O sea, es solo una componente del momento neto externo. Eso es fundamental y hay que tener mucho cuidado. El tercer y último caso que vamos a ver es una particularización del segundo, en el cual el cuerpo rígido es homogéneo y simétrico. Además está en rotación pura en torno a un eje de simetría, ¿sí? Y respecto de un observador inercial anclado en dicho eje de simetría respecto al cual está rotando. Es más fácil verlo que explicarlo. Acá tenemos nuestro cuerpo homogéneo y simétrico respecto del eje Z, y el observador O está anclado en el eje de rotación, que justamente es el eje Z. Ese observador O es un observador inercial. Consideremos dos partículas que están simétricamente ubicadas respecto al eje Z, la M sub I y la M sub J, ¿sí? Están simétricamente ubicadas respecto al eje Z. Bien, esas partículas, cuando yo hago el análisis vectorial de ellas, tendrán su respectivo
vector de posición angular R sub i, su respectivo vector de posición angular R sub j, ¿sí? Y para el sentido de rotación de la partícula, perdón, del cuerpo rígido, la partícula m sub i tendrá en ese instante un vector p sub i que entra a la pantalla, y la partícula m sub j tendrá un vector momentum lineal p sub j que sale de la pantalla, ¿sí? Cuando aplico la regla a la mano derecha, me quedará que el impulso angular de la jésima partícula tiene esta dirección y sentido, y el impulso angular de la yésima partícula tiene esta dirección y sentido. Lo que estamos viendo acá es que por la simetría de la situación, estas componentes perpendiculares al eje de rotación y asociada a cada una de las partículas se van a cancelar de a pares. De manera tal que en este cuerpo que rota en torno a un eje de simetría, ¿sí?, el impulso angular solamente va a tener componente en el eje Z, o sea, paralela al eje Z. En definitiva, por la simetría, las componentes perpendiculares al eje OZ de la partícula yésima y jésima se cancelan de a pares. Cuando hablo de las componentes me refiero a las componentes vectoriales de los impulsos angulares de cada una de esas partículas. Se cancelan de a pares. Y esto se va a repetir para cualquier par de partículas que estén diametralmente opuestas, o sea, que estén simétricamente ubicadas respecto del eje OZ, que es el eje de rotación. Por lo tanto, en este caso, se verifica que el impulso angular del sistema, siempre que el cuerpo sea simétrico y esté rotando en torno a un eje de simetría, ¿sí?, es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación, que en este caso es el eje Z, multiplicado por el vector de velocidad angular. En otras palabras, solo en este caso, donde el cuerpo es simétrico y rota en torno a un eje de simetría, se verificará que el impulso angular del sistema es paralelo al eje OZ y paralelo al vector velocidad angular. El eje OZ es el eje de rotación. Aquí está el dibujito con las gráficas de los vectores, ¿sí? El impulso angular del sistema es paralelo al eje de rotación y también obviamente paralelo al vector de velocidad angular, tal y como se observa aquí. Repito, porque esto lo suelen preguntar en finales, solamente vale en la medida que el cuerpo sea simétrico y esté rotando en torno a un eje de simetría. Además, por ser el observador inercial, se verifica lo siguiente: la suma de momentos exteriores es la derivada del impulso angular del sistema respecto al tiempo. Ese impulso angular ya sabemos que es IZ por omega. Como el IZ es constante por un cuerpo rígido, lo puedo sacar de la operación de derivación y quedará IZ por la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que es igual a la aceleración angular. Entonces aquí tenemos la suma de momentos exteriores respecto de O es igual al momento de inercia respecto de Z por el vector de aceleración angular, ¿sí? En otras palabras, se verifica la mal llamada segunda ley de Newton para las rotaciones. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí, sí. Perfecto. Solo para terminar, y con esto terminamos ya prácticamente toda la clase de hoy, ¿sí? Solo nos quedaría ver la rototraslación. Ya vamos a dejar de grabarlo, vamos a grabar en otro video a lo otro para fragmentarlo y que no sea tan pesado. Destacamos algunos hechos importantes. Esto simplemente lo comento, ¿sí? Esto se lo ve con mayor rigurosidad y análisis en materias específicas de la licenciatura en física, como es mecánica analítica. Algo importante es lo siguiente: todo cuerpo rígido, cualquiera sea la forma que tengan estos cuerpos rígidos, Tomás, tienen asociado por lo menos tres ejes que son perpendiculares entre sí y que se denominan ejes principales de inercia. Estos ejes principales de inercia son tales que, si el cuerpo rígido rota en torno a uno o cualquiera de estos ejes, el impulso angular del sistema es paralelo a dicho eje y por lo tanto a la velocidad angular, ¿sí? O sea que cualquiera sea el cuerpo rígido que vos tengas, no importa así qué forma tenga, siempre se van a poder identificar al menos tres ejes que son los ejes principales. Estos ejes principales de inercia son perpendiculares entre sí. Y cuando el cuerpo rota en torno a un eje principal cualquiera, siempre se verifica que el vector de velocidad angular y el vector impulso angular del sistema son paralelos entre sí. En efecto, las propiedades son las siguientes: los ejes principales de inercia están fijos al cuerpo. Eso quiere decir que para un cuerpo dado, digamos, si yo este cuerpo lo empiezo a mover, es como que el eje se mueve junto con el cuerpo, ¿sí? Siempre tiene la misma posición relativa respecto de las partículas que constituyen al cuerpo rígido. Es como si estuviese dibujado, ponele, ¿sí? Entonces, bueno, no importa cómo lo mueva, ese eje se mueve junto con el cuerpo. Algo más también importante: cuando el cuerpo rígido tiene cierto grado de simetría, los ejes principales de inercia coinciden con algún eje de simetría. Por ejemplo, en el cuerpo simétrico de recién, un eje principal
de inercia era el eje Z, que era justamente el eje de simetría de nuestro cuerpo. Y bueno, lo que dijimos al principio, pero expresado en ecuación. Cuando el cuerpo rota en torno a un eje principal de inercia, se cumple que el L del sistema es igual al momento de inercia principal, que se llama, por el vector velocidad angular. De manera tal que el L del sistema, en torno a un observador cualquiera anclado en ese eje principal, es paralelo al vector de velocidad angular. Y su P, como te dije, se llama momento principal de inercia, y se le agrega la palabra principal para hacer énfasis que es calculado respecto de un eje principal de inercia del cuerpo. ¿Sí? Simplemente eso. Eso es todo lo de acá de cuerpo rígido. ¿Tenés alguna duda, Tomás? ¿Algo que quieras que veamos de nuevo? Una Sí. dudita. Tercer caso, cuando el cuerpo es simétrico, Sí, aquí. se aplica también para todos los cuerpos que aparecieron antes con el que nos dan el I. ¿Que nos daban el momento de inercia? Sí, exactamente. Sí. Para cualquiera de los tres ejes. Exacto, así es. Bien, ¿eso nomás? Sí, no, eso nomás. Perfecto. Dejamos de grabar entonces esta clase.